Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos a hacer lectura y después vamos a orar y después pasaremos a explicar el texto. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sumo sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio de ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron
y fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra y podemos confiar en ella porque a través de tu palabra tú creaste la tierra y el universo. Señor, guíanos a través de esta y que podamos comprender y entender lo que quieres en nuestras vidas y que podamos ponerlo por obra. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús sana a un leproso. Bueno, hemos de entender que había leyes para los leprosos. Allí en Levítico, capítulo 14, del 1 al 32, ahí tenemos las leyes para los leprosos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí podemos ver la osadía de este leproso. De hecho, seguramente había visto desde lejos. La ley de los leprosos decía que el leproso tenía que salir fuera de la ciudad, estar en un lugar allí confinado hasta que pudiera ser sanado. La lepra es altamente contagiosa y muy temida en aquellos tiempos, así como cualquiera teme en estos tiempos contagiarse de SIDA o de alguna otra enfermedad. Pues la lepra en aquellos momentos era lo más temido y era pues de alguna manera vergonzoso y se creía que era un castigo de Dios. Entonces, el leproso fue muy osado porque fue hacia el Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y siempre se mantenía una distancia, digamos, prudente para no ser contagiados por el leproso o por los leprosos. Y Jesús dice que extendió la mano y le tocó. Claro, Jesús no podía ser contaminado por nada, pero sí podía sanar y limpiar a aquellos que estaban contaminados de cualquier enfermedad. Esto es maravilloso. Y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. ¿Sabe? Esto es algo maravilloso. Porque si uno conoce a alguna persona que tiene alguna llaga, si alguno conoce o puede ver allí en el internet a un leproso y se le pone en un tratamiento, el tratamiento tarda meses y quedan muchísimas cicatrices y demás. Pero seguramente el Señor hizo algo perfecto y este hombre quedó como bebé, recién restaurado. Así lo hizo el Señor. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, aquí hay algo de alguna forma que no se comprende mucho, o quizás debiera comprenderse a la luz del propósito de Jesucristo, porque cuando alguien creía que estaba limpio, llamaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote iba donde estaba el leproso, nunca el leproso iba donde iba el sumo sacerdote. Pero él ya iba limpio. Entonces con esa seguridad le dijo: preséntate, has sido limpiado completamente, ve y ofrece tu ofrenda, presenta tu ofrenda que ordenó Moisés, es decir, cumple con la ley. Y dice: para con el propósito de ser de testimonio a los sacerdotes. Porque recuerden que los sacerdotes no creían en Jesús. Pero al hacer esto, veían que Jesús verdaderamente era un hacedor, un cumplidor de la ley. La Biblia va más lejos y dice que al que no cometió pecado.
Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí vemos a un gentil centurión encargado de un centenar de soldados y, diciendo: Señor, fíjese, el centurión, que era prácticamente autoridad, aunque no le gustara a los israelitas, se dirige a nuestro Señor Jesucristo como: tú eres más grande que yo, tú eres el Señor. Le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí podemos ver que este hombre amaba a su criado y quería su bienestar. Y fue hasta Jesús. No mandó al criado a Jesús, sino él fue a rogarle que sanara a su criado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un gentil que de alguna manera estaba mostrando toda la reverencia a Dios y estaba confiando en lo que era Jesús. Y le dice: no vayas, no soy digno, soy un gentil. ¿Qué van a decir la gente de ti? No somos bien queridos en Israel. Mejor manda, porque yo sé lo que es tener autoridad. Reconociendo que Jesús no tenía que ir a la casa. Podía desde ahí, desde ese momento, hacerlo. Y por eso fue maravillosa la fe que tenía este hombre, porque demostró que creía que Jesús podía sanar aún a la distancia. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esto de alguna manera proféticamente hablando de la iglesia, gente que no es del reino de Israel, que no es israelita, que no es judío, ellos van a gozar estar con Abraham en el reino de los cielos, y esos somos nosotros, los que hemos creído que Jesús es el Señor, que solo Él puede salvarnos a través de su sacrificio. Pero aquellos que son israelitas y que tienen las promesas y los pactos, pero que no han creído en el Hijo de Dios, dice el verso 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto haciendo una referencia al infierno. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Es decir, ni siquiera tuvo que Jesús que decirle a alguien. Simplemente su deseo era la sanidad de este siervo. Ahora, uno puede especular y puede hacer preguntas al texto, y uno puede preguntar: ¿conocía dónde vivía el centurión? ¿Sabe? ¿Conocía al siervo, al criado del centurión? Y sin embargo, Jesús simplemente autorizó y fue sanado. ¿Sabe? En estos días nosotros podemos pedirle a Jesús, y si Él quiere, nos va a responder favorablemente. Debemos creerle, sí. No debe de faltar la fe en nuestra vida, pero recuerde que a veces Dios permite cosas porque quiere cumplir su propósito, y además eso que va a permitir va a ser beneficioso para nosotros, porque Él quiere que nosotros crezcamos, que estemos siempre hacia arriba buscando la gloria de Dios. Así que si usted piensa que haciendo un show
y gente yendo y, ¿sabe? Si Jesús quiere, pídale y Él lo hará, pero que sea conforme a su voluntad. Es maravilloso. Dios hace milagros. De verdad, aún en estos 2021 años, el Señor sigue haciendo milagros. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Aquí hay un caso bastante sencillo, pero a la vez podemos ahondar en ello. La suegra de Pedro no se levantó y dijo, sáname, Señor. Y Pedro tampoco le dijo, mi suegra está enferma. Sino dice que la vio postrada y dijo, la tocó. O sea, es más, ni siquiera la tocó. Bueno, sí, dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, a estos sí, no los tocó. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese, con la palabra de Dios, así como fue creado el mundo por la palabra de Dios, así el Señor con la palabra, con su palabra, sanaba y echaba fuera demonios. Y aquí, haciendo una cita a Isaías 53, el verso 4, que dice de esta manera, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 4. Así que podemos ver el Señor cumpliendo cada una de las profecías para que se cumpliese la escritura, hacía esto o aquello, tenía un propósito sumamente definido y él quería, lo que más quería era glorificar al Padre Celestial. Esa era su meta, su razón, glorificar al Padre, es la cual debe ser la nuestra también, glorificar al Padre. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba, pues de alguna manera tenía una posición muy importante dentro del pueblo de Israel. Eran tratados como maestros y tenían muchísimos privilegios. Quería seguir a Jesús. Pero Jesús prueba su corazón y le dice en el verso 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí hay dos cosas importantes que analizar. Una de ellas es que la palabra Hijo del Hombre se usa en el Evangelio de Mateo por lo menos 80 veces y las 80 veces son dichas por Jesucristo. También otra de las cosas que debemos recalcar es que Jesús no tenía nada material. Él vivía por fe y el Padre le sustentaba. Claro, aquí el escriba dijo, espérense tantito, no voy a tener un sueldo, no voy a tener casa, ¿y cómo voy a subsistir? ¿Sabe? Es muy probable que este hombre se alejara, porque no tenemos registro de que un escriba le siguiera. Otro de sus discípulos, en el verso 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que el padre de este discípulo estuviera enfermo, sino lo que le estaba diciendo, mira, cuando muera mi padre, te voy a seguir. Y esto de alguna forma mucha gente lo hace de una manera indirecta o directamente, cuando dice, cuando sea viejo voy a servir al Señor. ¿Cómo sabes que vas a llegar a ser viejo? Cuando me case voy a dejar de hacer estas cosas. Cuando cumpla la mayoría de edad, ya voy a dejar este tipo de actividades. ¿Cómo sabes? ¿Acaso tienes la vida comprada
que sabes que vas a llegar a tal y determinado día? Por eso el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos. Esto de alguna manera diciendo lo más importante en la vida es seguir a Jesús, aunque tu padre no quiera que lo sigas, porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí hay algunas cosas para considerar. Lo primero es que el mar de Galilea es un mar que aproximadamente tiene unos 44 kilómetros de largo y unos 11 de ancho. Está bajo el nivel del mar, 210, 220 metros bajo el nivel del mar. Y se dice que en aquella zona, a partir de mayo hasta octubre, suelen haber grandes tempestades. Y también hay registros de que se levantan olas hasta de 7 metros. Así que podría ser que hayan sido Satanás y sus demonios que querían derribar la barca o simplemente una tempestad temporal. Y sin embargo, también tenemos que notar otra cosa. El Señor Jesucristo estaba durmiendo. Uno piensa y dice, ¿cómo puede una persona dormir en semejante tempestad? Bueno, para poder hacerlo uno necesita estar agotado. Y dígame si no. Después de sanar a 1, a 2, a 3, a cientos, y de echar fuera demonios, y de ser preguntado por una y otra persona. ¿Sabe? Este asunto espiritual es muy agotador. Cuando uno ha tenido oportunidad de estar, por ejemplo, con un endemoniado, el hecho de estar batallando espiritualmente y estar en oración continua es súper desgastante, súper desgastante. Uno cuando va a dormir duerme como piedra. Es más, a mí me pasó en 1998, estaba en un campamento, hubo un endemoniado, estuvimos trabajando ahí con él, hablando con él, predicándole el evangelio, orando con él, y esa noche hubo una tormenta en el campamento. Todas las casas de campaña se vinieron abajo, todo fue un desastre. ¿Pero usted cree que yo me di cuenta? ¿No? Yo me di cuenta cuando desperté que mi casa de campaña se había caído. Ya salí como pude y empecé a ver y dije, ¿qué pasó acá? Y sabe, es muy, muy desgastante. Ahora, yo entiendo que el Señor Jesucristo estuviera sumamente agotado, agotadísimo. Tan así que no importaba el vaivén de las olas, que él estaba dormido. Pero esto no es lo grave que él estuviera dormido. Vea lo que dice el Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y le dijo, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron y diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sabe? Todavía no habían comprendido quién era ese Jesús. El Salvador del mundo, pero no solamente el Salvador, era Dios hecho carne. Acuérdense que uno de los nombres que dio el ángel Gabriel fue Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabe? Mientras no entendamos la magnitud de quién es Jesús y de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida, de transformarnos y de hacernos personas poderosas espiritualmente, hasta que no lo comprendamos, seguiremos en nuestra misma rutina de vida, sin cambiar, siempre lamentándonos, siempre pidiendo perdón, siempre disculpándonos.
cuando nosotros debiéramos de avanzar a la semejanza de Jesucristo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que mi vida sea verdaderamente transformada para la gloria de nuestro Dios. Los endemoniados gadarenos. Aquí algo para anotar, Marcos capítulo 5, 1 al 20 y Lucas 8, 26 al 39 son pasajes paralelos. Sin embargo, Mateo menciona que hay 2 endemoniados, mientras que Marcos y Lucas solo menciona 1. Muy probable que tanto Marcos y Lucas se hayan concentrado en el endemoniado que se había convertido a Jesús, aquel que quería seguir a Jesús y aquel que se volvió un predicador, un misionero en aquella región de Decápolis. Sin embargo, Mateo va a mencionar a los 2. Verso 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Los otros pasajes nos dicen que los amarraban o los ataban con grillos y con cadenas, y estos rompían las cadenas como si fueran de papel. Y la gente temía, y por eso no pasaban, porque eran peligrosos, eran salvajes. Y clamaron diciendo, algo que impresiona acá es que los demonios reconocen quién es Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Sabían quién era Jesús, pero también sabían que ellos tienen un juicio preparado y un lugar donde van a estar siendo atormentados. Ellos lo saben, pero no quieren ir solos. Por eso intentan perder a muchas personas, porque quieren llevarse a los más que puedan, acompañarlos a ese lugar de azufre, donde el fuego no cesa, donde el orín corrompe y la pestilencia está continuamente. Verso 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Muchos piensan y en los otros pasajes nos dicen que eran como 2000 cerdos. Los demonios rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y uno de los nombres de esos demonios, dice, legión somos porque muchos somos. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron y con los endemoniados, huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Es decir, esta gente, al ver lo que había pasado, sale corriendo y van a avisar a los dueños probablemente de los cerdos y a decirles, fue Jesús, ese que está ahí, ese fue el que sacó a los demonios de estos y los mandó para los demonios. Y vea qué tremendo este rechazo. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y uno diría, oh, wow, o sea, vienen a recibir a Jesús. No. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vete de Jesús de aquí, vete. No te queremos por estos lugares. ¿Sabe? En nuestros días hay gente que no quiere a Jesús. Quiere su religión, no quiere a Jesús. Quiere sus santos, quiere sus vírgenes, quiere sus libros, quiere muchas cosas, pero no quiere a Jesús. Es algo que no se puede entender. Pues Jesús es nuestro Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros rechazamos a Jesús, estamos completamente perdidos, aunque seamos, entre comillas, buenos. Porque bueno, solo Dios. Necesitamos
de nuestro Salvador, porque solo a través de Él podemos llegar al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es muy importante que comprendamos que Jesús es el medio para que nosotros podamos ser salvados de la ira venidera. ¿Salvados de qué? Dirá alguno. De la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos capítulo 6, el verso 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que nosotros merecemos la separación de Dios en el infierno. Lo merecemos porque hemos pecado, hemos ofendido a Dios a través de nuestros pecados. A lo mejor alguien dirá, oye, espérate, yo no he hecho pecadotes. No he matado, no he violado, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Pero sabe, no se trata de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Se trata de que el pecado es pecado y el pecado nos separa de Dios. Y hay que resolver ese problema. ¿Sabe? El problema del hombre, que sale alguna pregunta que se quiere responder en estos días. Y muchos dicen que el problema del hombre es el calentamiento global. Otros dicen que el problema del hombre es el coronavirus o las enfermedades, los virus. Otros dicen que el problema del hombre es la corrupción. Y así van apuntando a ciertas cosas que sí son un problema para el hombre, pero que de alguna manera no soluciona la vida después de esta vida. Es decir, el problema material del hombre. Pero el problema espiritual del hombre es que está lejos de Dios y lo que aleja al hombre de Dios es el pecado. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que solo Jesús puede limpiar nuestro corazón de toda maldad. Solo Él puede llevarnos al Padre. Así que si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, pero que lo hagas arrepintiéndote de tus pecados. Y si tú eres creyente y sigues en pecado y no puedes con el pecado, tal vez no seas creyente. Tal vez no seas verdadero creyente. Tal vez seas, como Jesús dijo cuando dijo la parábola del trigo y la cizaña, tal vez seas cizaña. Pareces trigo, pero no eres trigo. Pareces cristiano, pero no eres cristiano. Vas a una iglesia cristiana, tienes una Biblia cristiana, lees, memorizas, tienes amigos cristianos, pero si sigues con tus hábitos pecaminosos, honrando a tu carne, a tu yo y ofendiendo a Dios constantemente, es probable que no seas creyente. Porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lo cual indica que una persona que recibe a Cristo en el corazón es transformada. Es transformada. Así que si no estás siendo transformado, quizás necesitas verdaderamente ir a Dios y decirle, Señor, reconozco que soy pecador, perdóname, me arrepiento, me alejo, aborrezco los pecados que he cometido y nunca más voy a volver ni siquiera en la mente disfrutar de ellos, sino que siempre haré las cosas para honrarte y glorificarte. Así que ora en tu corazón y dile así, recibe a Cristo en tu corazón. Dile así, Señor y Padre nuestro, gracias por Jesucristo, porque Él murió en la cruz para limpiarme de toda maldad. Señor, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti. Y te pido, Señor, que me perdones, que limpies mi corazón y que Cristo entre a morar en mí y que pueda ser salvo y que pueda ser transformado en una criatura tuya, nueva criatura, para tu gloria y tu honra, para vivir y hacer tu voluntad. Señor, sáname, sálvame, hazme un hijo tuyo. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.
Si tú has hecho esta oración, tu vida cambiará por completo. Ha cambiado la mía y ha cambiado la de muchos creyentes. Estoy seguro que cambiará la tuya si de todo corazón te has arrepentido y la has recibido. Vamos a terminar este tiempo orando. Padre Santo, gracias porque podemos ver tu palabra y podemos ver cómo tú eres un Dios maravilloso, poderosísimo. Sanas, limpias, liberas, ayudas al necesitado. Te ruego, Padre, por los enfermos. Tú hagas la obra en muchos de ellos y que puedan ser sanados, pero sobre todo que puedan ser salvados. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos a tener fe como este centurión, sabiendo que tú todo lo puedes y que no necesitamos una prueba, sino que tu palabra es la prueba. Y el que cree todo le es posible. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias, porque tenemos libertad para poder predicar tu palabra. Bendice tu palabra en nuestro corazón, que dé fruto para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Recuerde que los domingos y los miércoles estamos subiendo estudios. Los miércoles estamos en la primera carta a los Corintios, después veremos la segunda. Y también los domingos estamos alternando con Mateo y con Daniel. Muy bien, sin más, ya sabe, si no se ha suscrito, suscríbase, compártalo a otras personas, sobre todo porque queremos que la palabra de Dios corra y sea difundida para su gloria y su honra. Muchas gracias, que Dios les bendiga, hasta la próxima, bendiciones.